Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chantal Kimberly Ilachoque Gómez. Soy estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín y el día de hoy les voy a enseñar cómo citar en formato APA de la séptima edición. Ok, primero las citas. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto. En el estilo APA se utiliza un sistema de autor y fecha para dar cuenta de la inclusión de la cita en un texto. Tenemos ciertos puntos que debemos considerar, debemos tener en cuenta para hacer nuestras citas. Tienen que ser preferiblemente fuentes primarias. Debemos usar fuentes confiables de información, apoyar con citas datos específicos como cifras y definiciones. Debemos evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. En el parafraseo, comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras, en lugar de solo usar sinónimos. Debemos verificar la correspondencia entre citas y referencias. Ok, tenemos dos formas de realizar una cita. La cita narrativa, que el autor se incluye en la redacción y la fecha se pone entre paréntesis. La énfasis está en el autor e implica el uso de frases en citación. De citación. Acá tenemos un ejemplo claro en el que se muestra que el autor está incluido en la redacción, por lo tanto solo se pone la fecha entre paréntesis. La cita parentética. Se menciona la idea y los datos de autor y fecha aparecen entre paréntesis. La énfasis está en el texto y no implica el uso de frases de citación. Tenemos aquí un ejemplo en el que el autor no está incluido en el texto, por lo tanto se coloca al final junto a su fecha correspondiente entre paréntesis ambas. Ok, tenemos dos tipos de citas, la cita textual y el parafraseo. En la textual tenemos dos tipos, que son la corta y la larga. La cita textual corta tiene que ser menos de 40 palabras y se integra en el párrafo. Se pone entre comillas sin cursiva. Se escribe un punto al finalizar la oración y que incluye la cita. Ok, tenemos la cita narrativa y también la cita parentética. La cita narrativa, como podemos observar que el autor está incluido en el texto, por lo tanto se coloca solamente la fecha entre paréntesis y el número de página al final de la cita. Acá está el ejemplo. Vamos a ver si es que esta cita tiene más o menos de 40 palabras. Vamos a ir a revisar en contar palabras y nos indica que tiene 25, por lo tanto es una cita corta. Vamos a cerrar y vamos a poner seguido de cuando nos muestran el autor la referencia. Vamos a insertar la cita, que vamos a agregar una nueva fuente y aquí vamos a colocar los autores. Vamos a poner en editar y vamos a poner los autores, que comenzando por el apellido, que es Kaplan, y su primer nombre, que es Karina. Vamos a poner en agregar y vamos a ir con el segundo autor, que es, el apellido es Sapu y su nombre es Ezequiel. Listo. Una vez agregados vamos a poner aceptar y en tipo de fuente bibliográfica vamos a poner lo que es. En este caso es un artículo de revista, por lo tanto tenemos que poner primero el título del artículo, que es el racismo del cuerpo, y el nombre de la revista, ya que es un artículo de revista, el nombre del artículo es Pensamiento Psicológico. Listo. En el año fue en 2019 y acá tenemos más campos por si necesitamos llenar más. Listo. Bueno, vamos a poner en aceptar y nos va a aparecer de esta manera, nos va a incluir los autores. Sin embargo, como los autores ya están aquí, lo que vamos a hacer es hacerle clic dentro de la cita y vamos a hacer en esa flechita editar cita y vamos a suprimir el autor y el título para que solo nos aparezca el año. Bien, ahora vamos a ir aquí al final, antes del punto, vamos a volver a insertar la cita. Vamos a volver a insertar la cita y esta vez vamos a suprimir todo. Editar cita. Vamos a poner en la página que está. Eso se encuentra en la página 111 y vamos a suprimir el autor.
y el año y el título, ya que solo necesitamos que aparezca la página. Sin embargo, nos aparece PAG y en la séptima edición nos indica que no debe ir PAG, solamente debe ir una P. Por lo tanto, vamos a convertir esta cita en un texto estático y vamos a borrar para que solamente nos aparezca la P. Listo, y así ya tenemos nuestra cita narrativa, cita corta narrativa. Sigamos. En nuestra cita corta parentética es lo mismo. Va entre comillas. Sin embargo, el autor, como no se menciona dentro de la cita, vamos a colocarlo al final junto a su fecha y su página respectiva. Aquí ya lo tengo hecho, que está de igual manera aquí, que tiene menos de 40 palabras, y se coloca al final el autor con su respectiva fecha y su página correspondiente. Listo. Ahora vamos a ir con la cita larga. Las citas largas tienen más de 40 palabras y se escriben aparte del texto, como un párrafo más. Su sangría es de 1.27 centímetros, va sin comillas. Se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. En este caso, como la cita se presenta en bloque y sin otras marcas que delimiten la extensión, el punto se sitúa antes del paréntesis. Ok, acá tenemos el ejemplo que se muestra que el autor está dentro de la cita, por lo tanto igual se divide en dos, el año arriba y el número de página en la parte de abajo. Aquí ya lo tengo, vamos a hacer, se coloca, es la misma cita, por lo tanto vamos a colocar el mismo que ya hicimos, vamos a hacer los mismos pasos, editar la cita, vamos a suprimir el autor y el título para que solo nos aparezca el año. Y ahora aquí, después del punto, vamos a volver a insertar la misma cita. Y otra vez nos aparece el autor y el año. Sin embargo, vamos a volver a suprimir todo y vamos a poner el número de páginas que aparecen igual en la 111. Nos vuelve a aparecer PAG. Por lo tanto, vamos a convertirlo en estático para que solamente nos aparezca la P. Y listo, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar toda la cita y vamos a ir en formato, porque como es una cita larga narrativa y es de más de 40 palabras, no las contamos, vamos a contarlas ahora. En revisar, contar palabras, nos indica que son 46, por lo tanto necesitamos que esta tenga una sangría de 1.27. Vamos a ir a formato, en la sangría izquierda vamos a colocar 1.27 y listo, ya se colocó correctamente. Ahora, de igual manera, vamos con la cita parentética. La sangría es de igual, 27, solamente que el autor se coloca al final junto a su fecha y su página. Aquí ya la tengo y de igual manera tiene su sangría respectiva de 1.27 y su autor, su fecha y su número de página está al final de la cita. Listo. Ahora vamos con el parafraseo. En el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en palabras propias. Sin embargo, sigue siendo la idea del autor, por lo tanto esto se respeta y siempre se le da los créditos al autor. Acá vemos que la cita de parafraseo narrativa lo muestra el autor dentro de la cita, por lo tanto, de igual manera solamente se coloca la fecha entre paréntesis. En la cita parentética, de igual manera, solamente que se coloca al final el autor y su fecha correspondiente entre paréntesis los dos. Listo, ahora hay unas reglas según el número de autores. Cuando hay solamente un autor y este autor, sus apellidos no los pone en unión, hay que mantenerlo. Sin embargo, cuando hay otro autor, digamos el mismo autor o otro autor, pero sin embargo este autor divide sus apellidos con un guión, esto debe mantenerse. Cuando hay dos autores, se coloca una Y en el medio. ¿Okay?
entre los dos apellidos de los autores. Cuando hay 3 o más autores, se coloca el et al, que significa y otros. Cuando tenemos 3 o más autores en fuentes de diferentes, 3 o más autores en fuentes diferentes con igual año, se colocan los apellidos completos, así como podemos observar aquí, con su fecha respectiva al final, o si no, se puede colocar el et al, que como significa y otros. Siguiente, el autor corporativo. El autor corporativo con abreviación, que aquí incluye Organización Mundial de la Salud, incluye su abreviación al final con su fecha respectiva, y el autor corporativo sin abreviación, que no la incluye aquí, solamente pone el nombre completo de la institución. Listo. En otras situaciones de citación, tenemos la cita de 2 o más trabajos en el mismo paréntesis, que aquí podemos observar que se las divide con un punto y coma para separar las citas. Acá tenemos un autor con su fecha, aquí tenemos otro, y así tenemos otros autores divididos por un punto y coma. La cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. Estas se van a arreglar en letras de año. Es decir, Douglas, en esta fue la primera obra, la subió primera, y Douglas 2019B. Es decir, el orden en el año que se subió el libro o el artículo. Cuál fue primera y cuál fue segunda. Y se va a ordenar en letras A, B, C, D y de esa manera. Ok, la cita del mismo autor con diferente año. Tenemos aquí, son citas de un mismo autor pero con el diferente año. Se indica el apellido del autor entre paréntesis y los años correspondientes separados por un punto y coma. Aquí como los ejemplos. La cita con diferentes autores que comparten el mismo apellido, de igual manera se coloca la primera letra de su nombre para diferenciarlos. Y las citas con fuentes de distintas fechas por rendición o traducción. Ok, aquí tenemos a Piaget. En ocasiones encontramos más de una fecha en una misma fuente. En este caso, en las citas se incluye 2 fechas separadas con una barra oblicua. Así se divide. Listo. Y finalmente, cita de publicaciones sin autor. Se coloca el nombre del informe anual con su fecha, y si es que la obra está firmada anónimo, se utiliza ese término como autor. En la cita de publicación sin fecha se pone la SF, que significa sin fecha. Después, en la cita textual del material sin paginación, se sugiere el nuevo marco. Lo que vamos a hacer, se pueden utilizar otras orientaciones como el número de encabezado o de sección. Y aquí tenemos los ejemplos. Acá utiliza la fecha y el número de párrafo, ya que no tiene la página. Aquí está utilizando la hora. No, perdón, el versículo. Ahí tenemos el ejemplo. En cita de una cita. No se recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de citas mientras se pueda acceder, y citar el material original. Es mejor citar el material original que hacer este tipo de citas, pero aquí tenemos el ejemplo que nos dice cómo se citó en el libro y el año. Y citas que no requieren referencia son las citas textuales del discurso de participantes en la investigación, que por ejemplo al respecto de Juan, aquí no necesita una cita, una referencia. Y la cita de comunicación personal, que ahí mismo dice comunicación personal el 17 de mayo del 2020, que es la fecha. Son estas entrevistas personales, llamadas o mensajes o correos o seminarios que no fueron grabados. Okay, se indica la inicial del nombre y el apellido del comunicador con la fecha exacta. No se incluye la referencia al final del documento porque no es necesario.
Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por prestar atención y espero les haya servido este video para que aprendan cómo citar en APA. Muchas gracias.